Grabación. Ahí está grabando, yo creo. Sí, ahí Sí, está grabando. ok, O empieza. denle y lo recortamos, Heavy. Ok. Muy buenas noches. En esta noche somos el grupo conformado por Gregorio Alberto Concepción, Kileni Hernández y su servidora que iniciará esta charla, Ana Cristina Sánchez. La siguiente, creo. La charla que traemos esta noche son las técnicas para educar a los hijos e hijas sin violencia. Esperamos sea de su agrado y que en este programa que le vamos a presentar, en este proyecto, podamos nosotros suministrar a ustedes algunas herramientas y argumentos que hagan que en el futuro nos sirva para la educación de los niños que tanto necesitamos, que crezcan con una salud mental favorable. Las prácticas disciplinarias violentas son utilizadas para controlar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siendo estos sometidos a agresiones psicológicas en un 54% y castigos físicos en un 45%. Regularmente, estos castigos físicos se ven distribuidos en lo que son golpes en la cabeza, orejas, o sea, alones de orejas, o golpes directos en la cara, o golpear con algún artefacto directamente en alguna parte del cuerpo. Por lo que en esta charla esperamos generar en ustedes un proceso formativo continuo e intensivo para las familias, en el cual se logre sensibilizar a todo padre y madre que tenga un niño cercano. Educar los niños y niñas sin violencia, desde la concepción hasta los 2 años. Desde hace mucho ya se vienen haciendo investigaciones muy profundas, donde se dice que desde la concepción los niños absorben todo lo que hay en su entorno, todo a su alrededor, inclusive la manera en que los padres reciben la noticia y la procesan. Siguiente, por favor. La anterior. Siguiente. Los bebés necesitan una buena relación para sobrevivir, ya sea con mamá, papá o algún cuidador, donde sean protegidos íntegramente a través de un contacto físico saludable, una buena comunicación, ya que comunicación no solamente es verbal, la comunicación también es afectuosa. O sea, hay una comunicación afectiva, por ejemplo, cuando a los niños se les da un abrazo, se les da un beso. Y también puede ser una comunicación verbal, debido a que hay estudios que informan que ya el cerebro del niño desde el vientre puede escuchar música, los padres le pueden hablar y ya todo eso el bebé lo va procesando. Y claro está, una alimentación permanente, ya que los bebés no tienen la capacidad para alimentarse y necesitan totalmente de la alimentación de un tercero. El vínculo de apego es un rol esencial en la vida de los seres humanos, pues es la fuente del sentimiento de familiaridad y pertenencia. Este primer vínculo se vive con la mamá, el papá, luego los hermanos y demás familiares, hasta luego extenderse lo que es la escuela y su comunidad aledaña. Los bebés de 0 a 9 meses, en esta etapa, poner límites está relacionado con ayudar a los niños a discriminar y a entender qué es lo que sucede a su alrededor. No más de ahí, porque el cerebro del niño, no, todavía el padre o el cuidador no puede controlar los movimientos del niño, ya que estos en su mayoría son involuntarios. Más que nosotros ir mostrando la discriminación y ayudando a los bebés a notar esa discriminación en lo que está a su alrededor. Los bebés de 9 meses a 2 años. En esta etapa, los bebés adquieren mayor independencia y logran construir el significado de la palabra yo. Es un aspecto que revela su primer sentido de independencia. Los límites en esta etapa de 9 a 2 años
están relacionados principalmente con los aspectos de rutina y seguridad integral de cada niño y niña. Ejemplo, a los niños se puede decir que desde los 9 meses se les puede ir ya creando ciertas rutinas, lo que va haciendo que ellos denoten cuáles son los límites. Ejemplo, si ya desde los 9 meses tú inicias una rutina a las 6 de la tarde, donde inicia con el baño, luego leerle un cuento, hasta luego darle su mamila y luego dormirlo, al ser los rutinarios, ya los niños saben que su límite despierto en el día es hasta las 6 de la tarde. Si tú te excedes después de esas 6 de la tarde, el niño va a estar incómodo, el niño va a estar malhumorado, porque su rutina ha sido alterada. Entonces, todo esto ayuda a ir poniendo límites. Cuando los niños comienzan su exploración vía la caminata, aquí también se pautan límites y reglas, ya que al explorar, que es propio del niño, esto lleva a poner manos, a deambular de aquí para allá. Y esto, por ejemplo, algunas veces puede ser peligroso. Por lo tanto, algunos ejemplos que podemos sugerir es guardar objetos que representen algún riesgo para alguno de los niños, hablar suavemente con los niños, explicándole el peligro de cada objeto y enseñándole a pronunciar ciertas palabras para que ellos mismos discriminen qué sí y qué no. Un tema importante que quiero resaltar es el hablar suavemente a los niños. Aparte de hablar suavemente, es muy importante que el padre se ubique al mismo nivel del niño. Esto va a permitir que el niño adquiera la información de una manera favorable, que el niño visualice al papá a su igual, porque cuando el padre le habla desde arriba, el niño lo ve como de manera autoritaria, impositiva, no lo ve de una manera positiva. Entonces es muy favorable tú bajarte, detenerte, hablar suavemente al niño y mirarlo fijamente a los ojos. Una conducta indebida con los bebés y niños es la burla, el castigo y la descalificación, puesto que esto genera en el niño que se sienta descalificado y esto provoca que éste se retraiga, lo cual es una consecuencia gravísima para el desarrollo emocional y psicológico de cada niño. Ahora vamos a pasar con nuestro amigo Gregorio, que va a continuar la exposición con relación a los niños y niñas de 2 a 18 años, para luego terminar con Kileni, que nos dará las pautas de cómo es que debemos nosotros tratar de educar sin violencia, luego de haber visto el preámbulo de la explicación de los niños. Muchas gracias, Ana, por tu explicación bastante bien. Entonces, ahora pasamos a los niños y niñas entre 2 y 5 años. Por cierto, me llamo Gregorio Concepción y pertenezco a la carrera de Psicología Educativa. Es el periodo de sus vidas donde el juego es su actividad principal. Empieza siendo una actividad más solitaria y egocéntrica hasta poder incluir a otros niños y niñas. En esta etapa, los niños empiezan a mostrar sus intereses y muchas veces lo hacen haciendo berrinches y llorando para obtener lo que quieren. Es importante no ceder ante ellos y de esa manera se le marcan los límites. Cuando el niño tiene de 2 a 5 años, no tiene responsabilidades concretas, sino que su única tarea es jugar, porque su mente se va desarrollando mediante el juego. Y también, como dije, es su actividad principal. El niño también aquí comienza lo que es el proceso de relacionarse. Ya desde los 2 años, los niños van adquiriendo la capacidad de relacionarse con los demás mediante el juego. Y también van eligiendo sus amiguitos, amiguitas. Y como no tienen una manera de expresarse con palabras, o quizás no tienen el mismo entendimiento que tenemos los adultos, o quizás un niño más grande, lo hacen por medio de los berrinches y llorar. De esa manera ellos expresan sus emociones. Por eso es que muchas veces vemos los niños llorando cuando tienen hambre, cuando quieren leche, cuando necesitan que se le cambie el pañal, ellos dan una señal llorando de que necesitan que se haga dicha cosa. Eso se ha vuelto costumbre. Ya algunos padres incluso saben el tipo de llanto que tiene el niño dependiendo cada cosa.
Algunos padres saben si está llorando por el pañal, si está llorando por la leche, si está llorando por cada cosa. Es tanto el grado en que se expresan y la continuidad con que lo hacen que ya el padre va aprendiendo cada cosa. También es importante no dejar que ellos, mediante los berrinches y llorar, manipulen a los padres. Muchas veces los padres son bastante flexibles con los niños porque no les gusta verlos llorar. Esto se debe a que dichos padres tuvieron un trauma con su vida de niñez, con su niñez, en su niñez tuvieron un trauma, quizás fueron muy maltratados y sienten que no deben hacer lo mismo que le hicieron a ellos, o quizás fueron ignorados y sienten que a su hijo deben prestarle atención, cuando muchas veces solo debemos dejar que el niño se exprese y que bote su ira, lo que sea, por lo que sea que esté pasando. Los niños entre 5 a 11 años. En esta etapa, los niños comienzan un nuevo proceso dentro de su vida normal y ya sus actividades de juego no serán tan continuas como antes. Se podría decir que en esta etapa es que los niños asumen sus primeras responsabilidades, ya que comienzan su periodo escolar. Como decía antes, de 2 a 5 años el niño tiene como actividad principal lo que es el juego. Ya cuando cumplen 5 años, entonces comienza lo que es el proceso de aprendizaje de una manera ya más escolar, más educativa, porque es la edad, por lo menos en República Dominicana, es la edad donde los niños comienzan a asistir a la escuela. Es importante que los padres tengan en cuenta que tienen que dividir los horarios para los estudios, los juegos, las relaciones, el entretenimiento, también para su comida. Es muy importante. Hay veces que vemos muchos niños o muchas familias que tienen un desorden con lo que es la comida. Las madres tienen que estar llamando a los niños para que vayan a comer. Eso es porque no se creó la rutina del horario de comida. En esta etapa también el padre tiene la oportunidad de hacer de su hijo o hija una persona responsable con sus labores, que aquí es cuando comienzan las mismas. Eso está claro, el padre tiene que velar porque el niño cumpla con todas sus tareas sin tener que darle golpe o lo que sea. Yo opino que siempre va a ser, eso siempre va a depender de las reglas que se hayan puesto desde el principio. Si usted con su hijo puso reglas de que a las 8 tiene que estudiar, su hijo inmediatamente de las 8 se le va a meter en la mente que tiene que estudiar. Si usted le mete en la mente a su hijo que tiene que cumplir con sus tareas porque es un deber de él, es su deber, entonces el niño va a proceder a cumplir con sus tareas porque se siente que es su responsabilidad. En cambio, hay muchos padres que ni siquiera revisan tareas, ni siquiera saben lo que le dejan a su niño para hacer en su casa. Entonces, cuando del centro educativo lo llaman para decirle que su niño está incumpliendo con las tareas, lo que proceden es a maltratarlo, teniendo ellos mismos la culpa de que su hijo haya incumplido con sus tareas. Porque como dije antes, un niño no tiene el mismo nivel de entendimiento que tiene una persona grande. Los adolescentes entre 11 a 18 años. Es importante saber que la adolescencia se divide en dos, que es la preadolescencia y la adolescencia. En la preadolescencia, esta etapa se ubica entre la niñez y la adolescencia. Comprende entre los 11 y 13 años aproximadamente y está caracterizada por los primeros cambios físicos orientados a la madurez sexual. Luego está la adolescencia, que es una etapa de cambios permanentes, donde los hijos e hijas pueden mostrar inestabilidad en el estado de ánimo, desafiar a los adultos y sus creencias, priorizan las actividades con sus amigos y algo muy importante, que quieren conocer cosas nuevas saliendo de su zona de confort. No sé si le ha pasado a más personas, pero por lo general los adolescentes cuando van entrando a cierta etapa comienzan a desarrollar sus propios intereses y a tener sus propios puntos de vista sobre cada cosa.
Esto hace, esto hace que vayan chocando más con sus hermanos que son mayores, con sus hermanos pequeños, porque ya piensan de una manera diferente. Y la manera de pensar de, de cada persona a ellos no les parece, no les parece. Y donde con quien tienen más roces son con los padres, porque los padres son los encargados directos de velar porque el adolescente tenga buenos puntos de vista y tenga una buena educación sobre cada cosa. Se podría decir que esta es la etapa donde el niño, por así decirlo, comienza su proceso de rebeldía, donde el niño va forjando su personalidad. Es importante tener mucho en cuenta que debemos tener una conexión, una muy buena conexión con los adolescentes, porque de esto va a depender cómo se relacionen en su vida futura, cómo se relacionen en su trabajo, cómo se relacionen con sus amigos, cómo enfrenten los fracasos, cómo enfrenten las dudas. Y también opino que va a depender mucho su creencia religiosa. Eh, es bueno darle a entender al adolescente que está bien tener una opinión diferente, está bien tener una opinión diferente, pero que también hay que respetar las opiniones de los demás. Que yo opino que aquí es donde se da el problema. Los padres quieren que sus hijos piensen con obligatoriedad de la misma manera que ellos, y no es así. Cada quien tiene derecho de expresar sus puntos de vista sobre cada cosa. Si a mí algo no me parece y a mi papá sí le parece, estamos bien los dos, sino que tenemos, él ve un 9 porque está del otro lado y yo veo un 6. Muchas gracias y lo dejo con mi compañera Aquilén, que les va a concluir. Un placer. Muchas gracias, compañeros. Gracias por explicar el desarrollo del comportamiento de los niños en cada una de sus etapas. Y partiendo de esto, yo voy a dar voy a explicar cómo poner límites a los niños y niñas y adolescentes sin utilizar la violencia. Esto es muy importante, sin utilizar la violencia. Utilizando ciertas técnicas que van a ayudar a los padres, madres y o tutores en esta difícil tarea de educar al niño sin violencia. Pásala, Gregorio, por favor. Algunos recursos y técnicas que pueden ayudar a los padres y en esta difícil tarea de educar y poner límites a sus hijos sin implementar la violencia, podrían ser las siguientes. El padre podría parar, calmarse y pensar. Esto es muy importante que se haga en el momento en el que el niño está desarrollando un comportamiento que al padre le parece inapropiado o que con anterioridad le ha dicho que no le gusta que desarrolle este tipo de comportamiento. Pues bien, es muy fácil incurrir en la violencia si no se para, se calma y se piensa, porque pues el padre va a estar agitado, el niño también va a estar agitado y puede ser que incurra muy rápido a la violencia. Por eso es que debe darse tiempo para respirar, calmarse y pensar muy bien en cómo va a desarrollar esas emociones que está sintiendo y cómo va a corregir a su hijo e hija para que deje de hacerla en el momento. Pues al hacer esta acción de parar, calmarse y pensar, puede darse un tiempo para reflexionar y pensar desde una perspectiva distinta, haciéndose ciertas preguntas que le ayudarán a comprender lo que está sintiendo en el momento, como por ejemplo, le estoy exigiendo a mi hijo un comportamiento adecuado según su edad, ya que este es un problema que tienen mucho los padres, que quieren exigirle un comportamiento al niño que no está adecuado con su edad. Hay que saber cuáles son los tiempos de los niños, como mencionaban mis compañeros anteriormente, y distinguir cuál es el comportamiento que estos tienen en cada una de sus etapas. No le podemos exigir a un niño de 5 años lo mismo que le podemos exigir a un preadolescente de 13 años, porque no van a tener la misma capacidad de comportarse. Entonces, el padre debe evaluarse si está haciendo un buen trabajo en identificar estos procesos.
También otra pregunta que se podría hacer el mismo es, por ejemplo, como le estoy hablando firme y claro, porque el niño puede ser que no entienda lo que tú quieres transmitirle, cuál es el comportamiento que tú deseas que él desarrolle, si tú no se lo explicas de la manera correcta. Para esto, pues, tú tienes que hablarle al niño de forma firme. Esto no quiere decir en ningún momento que tú agredas al niño de manera psicológica, gritándole y humillándole, sino que tú le vas a dar una autoridad al niño, que el niño te respete, pero para eso tú no tienes que gritarle, tú simplemente eh, cumples las promesas que tú le dices. Por ejemplo, tú le dices a él, te voy a castigar si sigues haciendo este comportamiento. Pues tú debes cumplir ese comportamiento para que el niño sepa que tú tienes una autoridad sobre él y entonces te respete de la debida manera. Pues bien, otra pregunta que podría hacerse en este momento y es muy importante es, ¿le estoy enseñando a mi hijo el comportamiento adecuado con ejemplos? Porque como bien sabemos, los niños van aprendiendo según lo que van observando, según el ejemplo es que ellos van aprendiendo. Y, por ejemplo, el niño te interrumpe en una conversación que tú tienes y a ti no te gusta ese comportamiento en el niño y ya tú se lo has corregido. Pero el niño debe observar ese mismo comportamiento en ti. El niño debe observar que tú tampoco interrumpes las conversaciones de otras personas para que él vea eso está mal. De lo contrario, el niño podría preguntarte a ti, ¿y por qué tú lo haces, mami? ¿Por qué tú lo haces y yo no lo puedo hacer? Entonces, muchas veces los padres, a los niños hacer esta pregunta, lo único que piensan es, te voy a pegar. ¿Por qué? Porque tú no debes contestarle así a mami, tú no debes contestarle así a papi. Pues bien, el niño tiene que estar diciendo y tú vas y lo violentas. Eso está incorrecto. Tú lo que debes decirle al niño, pues mami va a cambiar el comportamiento para que tú cambies el comportamiento. Papi va a cambiar el comportamiento para que tú cambies el comportamiento. Por medio de estas ciertas preguntas, los padres pueden ir reflexionando sobre su conducta también y haciendo que su método de transmitir un buen comportamiento al niño vaya mejorando y que el niño lo vea de una mejor manera. También está el decirle al niño o adolescente, lo que debería hacer y lo que no. Antes de llegar a este punto de decirle al niño, lo primero que deben de hacer los padres es ponerse de acuerdo unos con otros de cuál es el comportamiento que estos desean que el niño desarrolle. Porque no es lo mismo el comportamiento que papi quiere que yo desarrolle al comportamiento que mami quiere que yo desarrolle. Pueden variar entre ellos. Entonces debe juntarse el padre y la madre y platicar sobre cuál es el comportamiento que se le prohíbe y el que se le permite y al que se le quiere lograr. Por eso, ya que estos tengan todo claro, entonces se reúnen con el niño y le platican, le dicen, este es el comportamiento que se te permite, este es el comportamiento que no te vamos a permitir y este es el comportamiento que debes mejorar. Entonces ya el niño tiene con anterioridad una idea previa de cuáles son las cosas que ustedes quieren que él haga y cuáles no. Esto se debe hacer con firmeza y claridad. También está el abrazar al niño o adolescente. Esto puede sonar un poco extraño. Ustedes dirán, ¿cómo yo voy a corregir el comportamiento de mi hijo dándole un abrazo? Pues bien, este es uno de los mayores actos de liderazgo, de firmeza ante el niño, ya que un abrazo materno, un abrazo cálido, un abrazo que acompaña, ayuda a que el niño se calme, que calme sus emociones que está sintiendo en el momento. Como por ejemplo, si el niño te está haciendo una rabieta en el momento, tú le das un abrazo cálido, un abrazo maternal, tú siempre tienes que estar en calma como padre, como adulto, para transmitirle eso al niño. Pues este va bajando su respiración, va bajando sus latidos del corazón y va anivelando sus emociones, haciendo que esta rabieta pase mucho más rápido y que el niño pueda adaptarse al comportamiento que tú le quieres transmitir de verdad. También está reforzar verbalmente sus conductas positivas. Esto es muy, muy importante porque
el niño debe saber cuáles son las cosas buenas que él está haciendo y que se le reafirme que sí, que eso está bien. Cuando ese niño está teniendo un comportamiento adecuado que a ti te parece bien, entonces tú puedes reforzar al niño mediante ciertas frases, como por ejemplo, tú puedes decirle al niño, qué bien lo hiciste, has notado que tus tareas te están saliendo mucho mejor, tú eres muy bueno en eso, estoy muy orgullosa de ti. Eso ayuda a que el niño se sienta feliz en el momento y se sienta gratificado contigo. Sienta que tú lo estás apoyando y que tú de verdad estás orgullosa de él. Entonces, en este momento, el niño va a querer seguir haciendo esta acción solamente para recibir tu aprobación, porque tú eres su líder, tú eres su héroe, tú eres su ejemplo a seguir. Él quiere que tú te sientas orgulloso de él. Un ejemplo claro de esto podría ser en la escuela. Cuando el niño está en la escuela, en el aula, las maestras utilizan mucho esto por medio de que entonces el niño está haciendo un buen comportamiento. Por ejemplo, desarrolla todas sus tareas de la manera correcta. Entonces, la maestra le coloca al niño en la frente una carita feliz. Esto indicándole que hizo bien su tarea. El niño llega rápidamente hacia los padres y llega feliz, agitado, con mucha felicidad, porque hizo algo bien. Mami, me pusieron una carita feliz. Entonces, el niño se va a sentir motivado por esa acción que hizo la maestra para al otro día seguir haciendo su buen comportamiento, seguir desarrollando su buen comportamiento, solamente para que otra vez le den una carita feliz y le aprueben su comportamiento. Esto hace que su comportamiento cada vez negativo, cada vez más vaya disminuyendo y el positivo vaya en incremento. También está dejar que asuman las consecuencias de sus actos. Es muy frecuente que los niños, mientras van creciendo, van cambiando y van adoptando más responsabilidades en la casa, como por ejemplo podría ser el recoger sus juguetes, el tener que alistarse para ir a la escuela, tener que hacer sus tareas, entre otras. Pues bien, es importante dejar que estos se exploren y experimenten y asuman sus responsabilidades, siempre y cuando esto no afecte su salud, porque hay que estar siempre vigilando la edad del niño para dejarle hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, el niño necesita ser responsable, porque así es como él va a aprender cuáles son las consecuencias de los actos que él hace mal y cuáles son las recompensas de si hace un acto bien. Como por ejemplo, si un niño no quiere hacer su tarea y tú no debes hacer su tarea por él, sino que tú debes enviar al niño al colegio sin la tarea para que él vea cómo la maestra va a reaccionar frente a esa acción que él hizo y cuáles son las pautas que la maestra va a tomar con eso. Entonces, cuando el niño regrese, el niño va a saber cuál fue la consecuencia de su acto y asume su responsabilidad. Usted dialoga con él en ese momento para hablar ahí con el niño sobre cómo corregir eso y sobre cómo evitar que vuelva a pasar. Por favor, pásala. También es importante dialogar con los niños, niñas y adolescentes, ya que por medio del diálogo es que tú vas a conocer de verdad a tu niño o adolescente. Tú lo vas a conocer dialogando con él, hablando con él. Entonces, mientras tú estés hablando con el niño, tú tienes que sacarle conversaciones como cuáles son tus aspiraciones a futuro, cómo te ves, cuáles son las metas que tú quieres lograr. Y tú tienes que ayudar al niño a lograr esas metas, diciéndole, por ejemplo, mira, si tú sigues este camino, tú vas a llegar a tu meta. Este es el camino a recorrer. Tú lo guías en el camino a él llegar a su meta. Y esto los hará mucho más cercano a ti y al niño. Y los apegará. Eso hará que el niño se comporte mejor contigo porque te va a ver como un compañero, como un amigo, como un refuerzo, no como una autoridad frente a él. También es importante jugar con ellos. ¿Por qué? Porque este es el código de los niños, este es el código que ellos comparten. Y mediante este código es que tú vas a transmitir informaciones con ellos.
Mediante este código es mucho más fácil que tú implementes un comportamiento determinado en el niño, porque tú estás hablando en su código y él te entiende mejor. Además, ellos te van a prestar mucho más atención porque es algo que les gusta. Además de esto, también se pueden implementar los cuentos, que esto refuerza su lenguaje y también refuerza su capacidad cognitiva, que lo va a ayudar a comprender mucho más lo que tú le quieres transmitir. También está, este método también se puede implementar en niños más grandes como adolescentes y preadolescentes, en los cuales tú puedes implementar el mismo método, pero con cosas que les gusten a ellos. Ya no van a ser juguetes iguales que los niños, obviamente, pero pueden ser juguetes electrónicos, que si les gusta alguna serie, que si les gusta alguna película, que tú también compartas ese gusto con ellos, algún gusto musical, y así él se va desarrollando contigo, van creando una hermandad que le va a dar mucho más confianza contigo. Vas a ver que el niño te va a contar todo, te va a comenzar a tratar como un amigo, pero siempre respetando tu punto de vista y el comportamiento que tú quieres implementarle. Pásala, por favor. También es importante quitarle al niño algo que el niño haga mal. Suprimirle algún objeto que a él le guste. Por ejemplo, si al niño le gusta usar la tableta, como método de castigo, tú le quitas la tableta si él hace algo mal. Entonces, en este momento que tú le quitas la tableta, él va a reflexionar sobre su comportamiento y va a querer cambiarlo para que tú no vuelvas a quitarle la tableta, por ejemplo. Es muy importante el tiempo de exclusión también, en el que las madres y los padres envían al niño a un lugar apartado para que pueda pensar y reflexionar sobre sus acciones. Durante este tiempo, el niño está pensando sobre lo que hizo y las consecuencias que le trae eso que hizo. Entonces, él va a reflexionar sobre lo que hizo. A los niños no les gusta estar solo. Eso, y ni solo ni quieto, eso lo sabemos. Entonces, ese va a ser un castigo muy fuerte para él, aunque para ti no sea fuerte, y en el que él no va a hacer otra cosa que pensar. No le va a gustar eso, y entonces no va a querer que vuelva a pasar, entonces él va a ir eliminando sus comportamientos malos para que eso no vuelva a ocurrir. En este tiempo debe ser acorde con la edad del niño, ya que la cantidad de tiempo será distinta dependiendo de su edad, ya que no es lo mismo si estamos hablando con un niño de 5 años a un niño de 10 años, ya que es dependiendo de la edad los minutos que tú le puedes dejar en el tiempo de exclusión. Por ejemplo, si tú estás hablando con un niño de 5 años, ese niño de 5 años podría durar 5 minutos reflexionando sin ningún problema. Y ahí eso es adecuado para su edad, no lo estás maltratando. Pero si estamos hablando con un niño de 10 años, pues este podría durar 10 minutos en exclusión y no le estás maltratando de ninguna forma. Él está pensando y le da tiempo de calmar sus emociones. Asimismo, los adultos podrían usar este tiempo libre del niño para reflexionar y encontrar las palabras adecuadas para dialogar con su hijo o hija. Es muy importante esto. El niño, después que está en su tiempo de exclusión, este va a regresar en un tono más calmado. Tú lo vas a ver más tranquilo, mucho más tranquilo al niño. Entonces tú también vas a estar tranquilo porque tu ira durante ese comportamiento que él desarrolló se va a ir totalmente. Entonces ahí dialogan los dos tranquilamente y calmados sobre el comportamiento. Tú le dices por qué tú lo castigaste, porque siempre se le debe decir el por qué, porque a veces los niños no entienden el por qué. ¿Qué fue? Ok. Ay, Dios. Voy a explicar algunas recomendaciones para explicar el método 1, 2 y 3, que es muy utilizado en las personas, principalmente en las personas de la República Dominicana,
que en ellos suelen decirle al niño, va 1 para que haga cierta acción, van 2 para que haga cierta acción, van 3 para que haga cierta acción, pero lamentablemente se utiliza con violencia. Y pues yo voy a explicar cómo utilizar este método sin implementar la violencia. Después que el niño se le ha dicho ya y se le ha explicado cuál es el comportamiento que no debe hacer, si tú observas que el niño está haciendo dicho comportamiento, lo que tú debes de hacer entonces es mirarlo con firmeza al niño, mirar con firmeza y fijamente y de manera seria. Y decirle en un tono calmado y neutral, va 1. Donde te quedas mirando al niño fijamente y le dices, van 1. Entonces el niño ya sabe que se le dio una previa información de que pueden haber consecuencias de su acto y de que está haciendo algo malo. Se espera que el niño deje de hacer esa actividad que está haciendo que está mal. Si el niño sigue haciéndolo, entonces se le dirá, van 2. En el mismo tono calmado y neutral. Con esto ya se espera que el niño pare porque sabe que a las 3 va a tener una consecuencia de tipo no violenta. Recordando eso siempre, que es de tipo no violenta. Luego, el niño va a decir, el padre va a seguir mirando al niño fijamente y le va a decir, van 3. E inmediatamente diga van 3, ya tiene que cumplir el castigo que haya otorgado para el niño. Entonces dice, por ejemplo, van 3 y te vas a tu cuarto 5 minutos a reflexionar sobre lo que hiciste. Pues van 3 y no vas a una fiesta. Van 3 y te quedas sin un juguete. Eso puede ser también. Además, el niño debe ir a su lugar y cumplir ese tiempo aplazado por el padre, en donde va a estar reflexionando, pensando, pero debe estar completamente solo. El niño debe estar solo y debe estar sin ninguna distracción para no debe tener televisión, aparatos electrónicos, que videojuegos ni nada, porque puede ser que el niño vea este método como algo bueno en vez de algo malo. Y diga, yo voy a hacer mi comportamiento malo porque papi solamente me va a mandar al cuarto a pensar sobre lo que yo hice y yo me voy a poner a jugar PlayStation. Entonces, eso puede hacer que el niño siga haciendo esa actividad mala. Entonces, luego que el niño ya haya cumplido ese tiempo aplazado por el padre, se espera que llegue en un ambiente ya de paz y tranquilidad, con las emociones calmadas ya y reguladas. Igual el padre en este tiempo va a estar calmado y regulado porque ya se le pasó la ira, de querer pegarle. Ya los dos están calmados y se espera que en ese tiempo entonces ellos puedan dialogar tranquilamente. Además de esto, es muy importante mencionar, y por último, que este método de 1, 2 y 3 se debe implementar siempre sin introducir entre medio de estos conteos alguna advertencia o decirle al niño algo sin hablar. Solamente cuando tú dices van 1, tienes que decir va 1 y ya, no agregar más nada y quedarte mirando al niño para que él sepa que tú lo estás observando. Ya que por el contrario, si tú dices va 1 y te pones a platicar, va 1, pero mira, tú estás haciendo eso mal y te voy a castigar por eso. Van 2, no. Va 1, callado, calmado. Va 2, nuevamente callado, calmado. Van 3 y se aplica el castigo. Luego que llega del castigo y que ambos están tranquilos, es el momento de hablar. Ese es el único momento donde se debe hablar sobre lo que pasó, sobre el por qué, sobre cuál es la consecuencia, sobre el por qué no se debe hacer, sobre cómo modificar este comportamiento. Entonces, eso sería todo por la charla. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias.